Sí, ahí, digamos, laboratorios, no sé, del centro de excelencia. No, no, esas son lesiones de lupus, un tipo de salud, sí. Son características de lupus. Parece como si fuera alergia. No, no, no. Algo debe hacer la señora para que se le exagere. A veces por hurgar agua, algo o algo, por un... cuando se niega igual, igual les puede pasar eso en los que tienen lupus. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Ni idea, chica. La llevamos. Adelántalo esa parte, ya hemos visto. Hasta donde le ha dicho que le preste la... Hay Ya. rollos para poner al piso. Eso nos podemos comprar para ponerle al piso, mamá. Para ponerle al piso ahí, ¿sí? Sin necesidad de que cambies de machimbre. Cerámico. Dificultad. De madera siempre no ve. Edwin, tu micrófono. Hola, buenas noches a todos. Son Bienvenidos otra vez a una nueva clase de enfermedades respiratorias. Hoy vamos a continuar. Voy a silenciar a todos. ¿qué se llama? Pero tienes que comprar ilimitado para que puedas ver. Y pero no te permite más. Más aplica. Muy bien. Ahora sí, les voy a compartir la presentación. Vamos a iniciar, por favor. Bueno, ya vamos a empezar con el tema. En esta oportunidad vamos a hablar de fibrosis quística. Vamos a empezar primero hablando acerca de un caso clínico.
Se trata de un niño de 5 años que es llevado a la consulta por sus padres debido a tos crónica, dificultad para ganar peso y múltiples infecciones respiratorias. Desde el primer año de vida, el niño ha tenido tos persistente por la mañana, producción de esputo espeso y mucoso. El niño ha estado creciendo por debajo del percentil 10 del peso corporal y tiene dificultades para aumentar de peso a pesar de un buen apetito. En la evaluación, el niño está ligeramente desnutrido, con signos de deshidratación leve y signos respiratorios como sibilancias y aumento de trabajo respiratorio. Al examen físico, el tórax es amplio, tiene hipocratismo digital en ambas manos y a la auscultación se ausculta estetores y sibilancias en vasos pulmonares. No hay signos de cianosis ni dificultad respiratoria. En el historial médico y haciendo una anamnesis más dirigida, el niño fue diagnosticado de cuadros respiratorios bajos varias veces en el pasado, que incluyen neumonías, y ha sido hospitalizado en 2 ocasiones debido a complicaciones respiratorias. También se menciona una historia de esteatorrea y diarrea crónica con heces malolientes y de consistencia grasosa, a pesar de estar tomando una dieta regular. El niño no tiene antecedentes de enfermedades graves en la infancia, pero su hermano menor murió a los 6 años a los 6 meses, perdón, debido a complicaciones respiratorias no diagnosticadas. Bueno, van a recordar este caso clínico y vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar de la fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística? Es una enfermedad congénita, es una enfermedad genética. Se trata de un trastorno multisistémico hereditario. Viene de la alteración genética autosómica recesiva. Predomina generalmente la raza blanca, sin embargo, la raza afroamericana y otro tipo de poblaciones también pueden presentar esta enfermedad. Eh, la característica de esta enfermedad es la alteración o la mutación de un gen de una proteína. Este gen que produce disfunción de la proteína reguladora de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. En español se abreviaría RTFQ, pero en inglés se abrevia CFTR y es esta sigla que vamos a utilizar a lo largo de la clase como CFTR. Y recuerden que la disfunción de la proteína reguladora de la conductancia transmembrana es la principal encargada de producir toda la fisiopatología de esta enfermedad. Generalmente esta proteína que se encuentra en la membrana celular es encargada del transporte de iones de cloro y de sodio en todo el epitelio, pero no solo de la parte respiratoria, sino también de la parte digestiva, de la parte pancreática. Entonces, el hecho de que haya una disfunción en esta membrana puede provocar mucha patología respiratoria. Entonces, es responsable y es la principal causa de una neumopatía grave en niños. También, como afecta también al sistema digestivo, especialmente al páncreas, puede provocar insuficiencia pancreática exócrina en las primeras fases de la vida. Y por ende tenemos, ya sea como patología o como complicaciones de la fibrosis quística, muchas afecciones a nivel respiratorio, gastrointestinales, incluso en otros órganos y sistemas. ¿Cuál es la epidemiología? Esta enfermedad se ha descrito alrededor de todo el mundo. Como habíamos mencionado, es más predominante en la población blanca, de raza blanca. La prevalencia en algunos países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, data una prevalencia de 1 de cada 3.500 recién nacidos vivos. Y dependiendo de cuáles son las mutaciones que se han encontrado, en esta imagen ustedes pueden ver alrededor de todo el mundo que sí existe la fibrosis quística en casi todos los países. Las razas afroamericanas, si bien no son tan prevalentes como las razas blancas, sí pueden presentar esta enfermedad en un rango un poquito menor. Entonces, hablamos de una enfermedad que tiene una alteración genética. Las mutaciones son autosómicas recesivas y como em, se trata de la alteración. Perdón, estoy resfriado, voy a interrumpir un poquito.
Perdón. Entonces hablamos de una alteración autosómica recesiva de este gen que afecta a esta proteína, que es la proteína de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Cuando el gen se afecta en esta proteína, puede provocar múltiples presentaciones fenotípicas y múltiples presentaciones clínicas. En realidad, las mutaciones pueden dar a lo largo de varias partes de este gen que se localiza en el cromosoma 7. Existe 6 tipos de las mutaciones que pueden existir y de estos 6 tipos, 3 de ellos producen una alteración o una presentación clínica mucho más grave que los otros 3 tipos. La clase 1, la clase 2 y la clase 3 son las que son peores en presentación clínica. Si bien esta proteína se encuentra en el epitelio respiratorio, puede ser expresada, como decíamos, en el epitelio respiratorio, también puede estar en el epitelio del páncreas, epitelio de intestinos, epitelio de glándulas sudoríparas e incluso en órganos genitales como en los conductos deferentes. La mayor mutación o la de mayor prevalencia es la de lesión del residuo de fenilalanina en el aminoácido. La de lesión F se llama delta F508. Esa es la mayor predominancia. En el 85% de los casos, la mutación en este gen alrededor de esta mutación delta F508 es la más predominante, aunque existen muchas otras mutaciones a lo largo de que provoca la disfunción de esta proteína. ¿Qué es lo que produce? Si bien esta proteína es una proteína transmembrana, va a producir imposibilidad del transporte de cloro. Perdón. Bueno, en la siguiente imagen les voy a mostrar. Entonces, habíamos dicho que estas mutaciones pueden ser muy graves y existen 6 tipos. En el libro nos muestran una gráfica muy interesante y muy bonita donde podemos comprender cuáles son estos 6 tipos. Primero vamos a ver hacia la izquierda cómo se comporta la función normal de esta proteína. Lo normal es de que, les voy a poner el cursor, aquí está. Entonces, lo normal sería que el núcleo, ¿no? Confeccione el ADN de esta proteína, mande la información con el ARN y esta ARN se manda hasta el retículo plasmático. Ahí la proteína naciente la transportada la transmembrana de la fibrosis quística y posteriormente pasa al aparato de Golgi y se va a la membrana celular. Aquí en la membrana celular se localiza la proteína transmembrana, entonces donde permite, ¿no?, la salida del cloro, la entrada de sodio, etc. Eso es lo normal. Eso es lo que pasa. Y posteriormente, ahí vemos todas las alteraciones genéticas que existen. En la clase 1, ¿qué es lo que va a pasar? El núcleo va a producir la información del ADN y posteriormente sale del núcleo y el ARN no codifica como le indicó el ADN. Entonces eso va a ser truncado e inestable. Como no va a haber una codificación, no va a pasar al retículo plasmático y ya no se va a producir la proteína como tal. Entonces nunca va a pasar el aparato de Golgi y obviamente en la membrana celular no va a existir este transportador. Por ende, no vamos a tener alguien que regule la entrada y salida de cloro, ¿no? Más que todo en la salida del cloro. En la clase 2 pasa de que el núcleo, el ADN produce la información, manda la información fuera del núcleo, el ARN puede replicar la información, hay una longitud completa, pasa el retículo endoplasmático y aquí es donde se trunca el desarrollo de esta proteína transmembrana. Hay una destrucción de la proteasa, de la proteína con pegamento anómalo. Entonces, eso quiere decir que no va a pasar el aparato de Golgi y por ende no vamos a tener una proteína transmembrana. En la clase número 2, en realidad existe, que habíamos hablado, la más frecuente, que es la de lesión, ¿no? La de lesión delta F508, que esta es la mutación específica más común en el 85% de los casos.
La clase 3, 4, 5 y 6 sí producen la proteína transmembrana con algunas alteraciones a lo largo de la producción, ya sea en la regulación de efectos del canal como en la clase 3, el canal que al final se produce, pero produce un canal defectuoso, o a veces sí se produce la proteína transmembrana, pero el funcionamiento de esta proteína es escaso, ¿no? Em, Y en la clase número 6 se produce la información del ADN, manda el ARN, el retículo endoplasmático, todo va bien y pasa el aparato de Golgi y hay una disminución de la estabilidad de esta proteína que sí puede funcionar, pero que es muy escasa. Entonces, como sabemos, la clase 4, 5 y 6 van a ser como de presentaciones un poquito más leves y la clase 1, 2 y 3 son las presentaciones un poquito más graves y que están relacionadas a la morbimortalidad. Muy bien, entonces, como ya hemos mencionado, todas las clases, eh, a ver, voy a leerles, creo que hay otros mensajes. El audio se entrecorta, dice. A ver, yo sí estoy enferma, mil disculpas, estoy muy ronca y con un cuadro respiratorio. Pero, o sea, todavía puedo dar la clase, chicos. Ahora no sé si me escuchan bien. Está muy entrecortada. Me voy a conectar de otro sistema. Denme un minutito. Voy a cambiarme de señal para que no tengamos ningún percance. A ver, ahora sí, no sé si todos me escuchan bien. Por favor, los voy a leer. Ahora sí, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer un repaso. Bueno, habíamos hablado de las alteraciones, ¿no? De las 6 clases que puede existir en las mutaciones. Entonces, estas mutaciones, se dividen en 6 clases, en las cuales la primera, la segunda y la tercera son clases en las que presentan mucha mayor morbimortalidad. La cuarta, la quinta y la sexta, pues sí presentan también morbilidad, pero no tanta mortalidad, son un poquito mejor. La clase 2 es la que tiene la alteración del alfa delta 508, perdón, del delta F508, que es una de las mutaciones más comunes que representan 85% de las mutaciones para esta presentación. Aquí tenemos también la clasificación de las mutaciones del regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que es el CFTR. Aquí lo que habíamos mencionado, ¿ya? Que hay un defecto funcional del CFTR y los ejemplos de las mutaciones.
Hay muchas mutaciones, en realidad puede haber muchas, como 1900, 2000 presentan mutaciones en este gen que pueden producir la fibrosis quística, pero de todas estas, la delta F508 es la más frecuente, la más común, 85% menciona el libro y en otra literatura 90%. Entonces, ¿cómo se produce? Si ya sabemos que el gen está afectado de esta proteína, entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden la patogenia. Va a haber imposibilidad de eliminar la secreción. Voy a retroceder un poquito. Mejor me voy a adelantar un poquito para explicarles. Este es el epitelio normal, del lado izquierdo. Aquí está. Este es el epitelio normal y este es el epitelio de la fibrosis quística. ¿Qué es lo que pasa? Aquí abajo vemos de que existe este transportador, regulador transmembrana, conductancia transmembrana, donde es una proteína que da paso, ¿no?, a la salida del cloro de la célula hacia el espacio extracelular. Este es el epitelio respiratorio. Entonces va a entrar un sodio, sale dos cloros y todo se mantiene normal y como debe ser. Para la salida de los dos cloros va a haber participación de adenosintrifosfato, adenosindifosfato. ¿Qué pasa en la como sabemos que la información desde el núcleo, porque un gen está alterado, ha dicho no vamos a funcionar bien en este caso, lo que pasa es que este transportador no funciona por las distintas formas de presentación que habíamos mencionado, las 6 clases. No va a funcionar, entonces no va a permitir la salida de cloro hacia afuera. El hecho de que no salga cloro significa que el cloro arrastra agua hacia el espacio intracelular y disminuye la cantidad de agua del epitelio respiratorio. Por ejemplo, el epitelio respiratorio per se forma moco. Entonces, primero que el moco no tiene tanto cloro. Y segundo, que el cloro que está jalando todo el agua del epitelio respiratorio hacia el lado contralateral, el moco se va a volver viscoso. Entonces, va a ser difícil que los cilios arrastren para expulsarlo. Y esa es la patogenia de esta enfermedad. El moco es tan viscoso que es difícil de expulsarlo. Entonces se queda en el epitelio respiratorio, en los bronquios, bronquiolos, en la parte más estrecha de la anatomía pulmonar, que hace de que todos los pulmones se llenen de mocos. Sí, en unas palabras un poquito menos médicas, ¿no? Entonces, aquí en el lado derecho está el epitelio sano, donde toda la participación es adecuada, entonces entra sodio, sale cloro, normal, porque este, eh, este regulador transmembrana funciona tranquilamente. Sin embargo, en la fibrosis quística, como sabemos que esto va a estar alterado, el regulador transmembrana de la fibrosis quística, los cloros se van a quedar aquí adentro, los iones cloros. Y por ende, estos cloros van a jalar agua de la parte extracelular e intracelular, y el moco, que es lo verde que están viendo, se va a volver mucho más espeso. Esa es la patología de la fibrosis quística. Pasa que la membrana no va a secretar ni cloruro, tampoco bicarbonato, debido a que también las alteraciones en las señales de monofosfato cíclico de adenosina van a fallar, porque estas participan en este regulador transmembrana. Entonces, esa es la patología de esta enfermedad. Entonces, ¿qué va a producir? Va a haber imposibilidad de eliminar secreciones mucosas, porque habíamos dicho que el moco es mucho más viscoso, ¿no? Mucho más viscoso y mucha mayor producción de moco. Va a haber una inadecuada hidratación de las macromoléculas. ¿Por qué? Porque el agua no va a estar en el lugar que suele estar, sino va a ir hacia adentro, ¿no? Además, no solo pasa en el epitelio respiratorio, sino en muchas glándulas, especialmente en las glándulas sudoríparas. Entonces, la sal en las glándulas sudoríparas va a estar excesiva, generalmente cuando secretan el sudor. Por otro lado, el hecho de que exista moco en el epitelio respiratorio muy viscoso va a hacer que produzca un espacio muy acogedor para las bacterias. En realidad, las bacterias se van a sentir como en un hotel, por así decirlo. Entonces, van a
estar en un espacio muy, en un cultivo, es un cultivo. Entonces, las bacterias se van a alojar ahí y esto va a provocar de que el paciente presente infección crónica, ¿no? El epitelio respiratorio, además, el diferencial va a estar negativo en el epitelio respiratorio y las propiedades eléctricas son aberrantes en células sudoríparas y en el resto. O sea, no solo el epitelio respiratorio está afectado, sino también todas las glándulas sudoríparas y todo el epitelio del intestino, así también en el páncreas y en otros sistemas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La producción de moco, ¿no? Aumento de la secreción de la mucosidad. Este es un epitelio sano, un bronquio sano, y este ya es con una inflamación, perdón, con una fibrosis quística. ¿Qué es lo que pasa? Hay depresión del ATP extracelular, que ya habíamos mencionado, no se estimula la secreción de cloro, ¿por qué? Porque no puede pasar, porque esa puertita, que es el regulador transmembrana de fibrosis quística, no funciona. Y eso hace que las secreciones en la vía aérea también se deshidraten, porque como no sale cloro, tampoco el agua no se retiene en el epitelio respiratorio y pasa hacia adentro. Aumenta la viscosidad, aumenta los mocos en esta región y eso provoca toda la clínica que después vemos en los pacientes con fibrosis quística. En las glándulas sudoríparas, lo que pasa es lo mismo, ¿no? En el epitelio, perdón, en la membrana celular existe este transportador y lo normal es que ingrese cloro, salga cloro, pero en la fibrosis quística esto no pasa, esto está eliminado y eso es lo que produce de que el sudor sea incluso muy hiperclorémico, ¿no? En el epitelio respiratorio también se altera la conductancia del ion cloro de la glándula sudorípara. Y hay muchos niveles altos de tanto de sodio como de cloro, de sal en el sudor. En el tracto gastrointestinal, precisamente la patogenia biliar, que es lo que pasa, hay imposibilidad también de la secreción de sal, por lo que habíamos mencionado antes, disminución del bicarbonato, lo que hace que el pH se vuelva muy ácido, imposibilidad de secretar agua ante una reabsorción, de absorción excesiva, y esto por la falla de este transportador. Todo esto suma a que a que se encuentre retención de las secreciones y obstruyan las vías biliares. Es por eso que algunos pacientes, incluso cuando nacen, se obstruyen las vías biliares y los pacientes pueden presentar ictericia neonatal prolongada, precisamente por esta patología. Entonces, como habíamos mencionado, en el epitelio respiratorio, obviamente la vía aérea va a estar muy limitada, ¿no? No va a poder expulsar esos mocos. La imposibilidad de eliminación de esos mocos va a hacer de que en esa parte esos mocos van a ser un cultivo para las bacterias y estas bacterias a la vez tampoco van a poder ser expulsadas. Entonces, se inhalan y se quedan en ese medio de viscosidad. Entonces la infección va a ser persistente y una infección persistente va a producir una inflamación en el epitelio respiratorio. Las infecciones generalmente se dan por muchas bacterias, pero las que son más frecuentes son el estafilococo aureus, más que todo en la etapa más temprana. Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa se encuentra en un cultivo, en un ambiente que a ella le gusta, que es el moco, porque además no va a estar oxigenado ese moco. Entonces, ese es el lugar ideal para la Pseudomonas aeruginosa y es una de las bacterias que produce mucho más patología infecciosa en esta enfermedad. El estado proinflamatorio por alteración de esta transmembrana de por sí ya va a existir, además de que ya habíamos visto que se va a incrementar la viscosidad y el hecho de que haya mucho moco en los bronquiolos, en los bronquios, puede producir obstrucción, ¿no? Por dificultad para la expulsión. A la larga, esto va a producir muchas lesiones a nivel del epitelio respiratorio. Y estas lesiones se conocen como bronquiolectasias, bronquiectasias, incluso a principios en edades más pequeñas como bronquiolitis. Perdón, chicos. Bueno,
Eso en cuanto a la patogenia. Pero ¿cómo nosotros podemos identificar eso? Se hace una biopsia de la parte pulmonar, en donde vamos a encontrar, como ya habíamos dicho, bronquiolitis, inflamación del bronquiolo, que esto puede progresar a bronquitis. Y esto dado por los tapones de moco, repetimos, ¿no? Y esto produce la inflamación también en las paredes del epitelio respiratorio. Perdón. Entonces, en la anatomía patológica, esto a nivel de los bronquiolos y de los bronquios, podemos encontrar la inflamación, ¿no? Y la presencia de moco. También se puede encontrar una obliteración bronquiolar, que es muy frecuente, las bronquiolestasias y los branquiestasias que recién hablábamos, y esta patología generalmente afecta a los lóbulos superiores en primera instancia, tanto en la radiografía como en la anatomía patológica. Y la parte vascular también va a estar afectada. Las arterias pueden estar dilatadas, incluso trombosadas. Y las arterias dilatadas o las trombosadas pueden producir hemoptisis en la mayoría de los casos, que esta es una de las características clínicas de la enfermedad. Esto en cuanto a la parte pulmonar, pero sabemos que no solo afecta al epitelio respiratorio, que sí es una característica clínica muy importante, sino va a afectar también a otros lugares. Entre esos lugares están los senos paranasales, donde vamos a encontrar inflamación, hiperplasia e hipertrofia ahí del epitelio de los senos paranasales, precisamente por la producción de los mocos y las lesiones de los polipoides. El páncreas también es uno de los órganos más afectados en esta enfermedad y en las ecografías o más que todo en las biopsias pancreáticas cuando el paciente ya eh, el desenlace es fatal y se produce el deceso, se hacen las biopsias, perdón, las autopsias o las necropsias y se puede encontrar un páncreas pequeño o incluso quístico, ¿no? Y hay destrucción de los acinos, precisamente porque esta alteración va a producir la producción de mucho moco que va a obstruir la secreción de las enzimas pancreáticas. También se encuentra en una histopatología la cirrosis biliar focal que esto va a provocar, que esto se da porque va a ser secundario el bloqueo de las vías biliares, precisamente por la producción de moco. Y son responsables de ictericia neonatal prolongada que habíamos mencionado. Entonces, todo esto que podemos encontrar en la histopatología justo está dado por todo lo que habíamos mencionado antes. Y si se dan cuenta, todo es porque hay mucha producción de moco, porque realmente este transportador, que es el CFTR, no funciona bien o no funciona de plano, entonces eh, no va a extraer cloro del espacio intracelular al extracelular y por ende va a provocar todas estas alteraciones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Existen manifestaciones clínicas de acuerdo a los órganos afectados. Entonces, como sabemos que va a afectar tanto a la parte respiratoria como a la parte gastrointestinal e incluso a otros órganos, podemos tener distintas manifestaciones clínicas desde el inicio, desde el nacimiento, la infancia, la adolescencia, incluso en la etapa adulta, ¿no? De acuerdo a la mutación del gen. Ahorita vamos a volver a repasar este cuadro. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a empezar con el aparato respiratorio. Generalmente, el aparato respiratorio, los niños que nacen con fibrosis quística, al principio, al nacimiento incluso pueden nacer asintomáticos, no presentar ni tos ni nada, hasta la etapa de la lactancia. Posteriormente, a los 6 meses, a un año, pueden presentar ¿perdón? Pueden producir. Déjenme silenciar a todos. Bueno, muy bien. Decíamos entonces de que estos niños pueden ser asintomáticos desde el nacimiento en la parte respiratoria, pero pueden dar síntomas como de atrapamiento aéreo, ¿no? O pueden estos niños fácilmente infectarse por las bacterias que habíamos mencionado, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Pseudomonas aeruginosa. En el primer año, nosotros podemos incluso evidenciar en las radiografías o si es posible o con muchas infecciones respiratorias de repetición, hacerles tomografías, datos de bronquiectasis durante el primer año.
Y los niños se van a presentar con, ¿no? Con síntomas respiratorios como con tos crónica que no pasa o con infecciones respiratorias recurrentes. Va a haber mucha congestión. A la auscultación nosotros vamos a encontrar sibilancias, roncos y generalmente la exacerbación pulmonar es muy frecuente en estos pacientes y por ende posteriormente pueden presentar disnea, datos de dificultad respiratoria, pueden llegar al cor pulmonar y todo esto puede provocar, e incluso por la poca absorción, por la poca secreción de enzimas pancreáticas que ayudan a digerir parte de los alimentos en el intestino, estos pacientes no absorben bien todo lo que deberían como vitaminas, algunos otros elementos pueden disminuir de peso o incluso falta de crecimiento, falta de peso y en la parte respiratoria pueden llegar tanto desde la tos, congestión, sibilancias, hasta datos de dificultad respiratoria y posteriormente cor pulmonare, insuficiencia respiratoria, incluso estos pacientes mueren en una etapa temprana, ¿no? La morbimortalidad es amplia en este tipo de etapas y sí es que presentarán todos estos datos clínicos. En el aparato digestivo hay una característica que muchos libros lo mencionan y precisamente Nelson lo menciona. Estos pacientes pueden presentar ilio meconial. ¿Qué es el ilio meconial? A la derecha nosotros vemos una radiografía en donde en el localización del sigma es un sigma un poquito más pequeño de lo debido, pero sí existe un meconio, ¿no? Esos pacientes que entre el primer y segundo día no pueden expulsar el meconio, entonces no pueden expulsar y eso provoca una obstrucción intestinal distal. Y al producirse esta obstrucción intestinal distal, los pacientes incluso pueden provocar distensión abdominal, vómitos, dificultad para evacuar. Y lo que hace es, perdón, y lo que hace es que estos pacientes incluso ingresan a cirugía por una obstrucción intestinal, pero esa puede ser una característica inicial de la fibrosis quística. Entonces es muy importante vigilar a estos pacientes que presentan manifestaciones clínicas en el aparato digestivo, como esta característica que mencionamos que es el ilio meconial. Algunos pacientes incluso dentro, en el embarazo o en la parte intrauterina, pueden provocar peritonitis meconial porque es muy difícil la expulsión del meconio, tanto que se distiende tanto el abdomen y puede haber una ruptura del intestino, lo que provoca una peritonitis, ¿no? El síndrome de obstrucción intestinal distal es todo esto que les menciono y es muy frecuente la presentación de estos pacientes de nacimiento, antes incluso de que presenten datos de dificultad respiratoria o que puedan ser asintomáticos en el sistema respiratorio, pero pueden presentar manifestaciones clínicas del aparato que nos puede dar un índice de que se trata de una fibrosis quística. La pancreatitis también es muy frecuente o las alteraciones en la función del páncreas que habíamos mencionado por la obstrucción del moco antes de que se secreten las enzimas pancreáticas. Y por ende también la diabetes es una característica muy común y una manifestación clínica muy común en esta presentación. Volvemos entonces. Aparte de estas manifestaciones clínicas, tanto respiratorias como gastrointestinales, una de las principales, ya lo habíamos mencionado, ilio meconial, síndrome de obstrucción intestinal distal en el recién nacido, prolapso rectal también es muy frecuente, que lo subrayamos porque de repente entran en las preguntas que se den para la residencia, y la ictericia neonatal, que si bien no está mencionada acá, es una de las características frecuentes en estos pacientes. ¿Por qué? Porque va a haber obstrucción de las vías biliares, que lo habíamos mencionado también. Entre otras, es todas las que se menciona acá y la diabetes, ¿no? Otras que comprenden a otros sistemas están como la alcalosis metabólica hiponatrémica, hipocolémica, más que todo en las glándulas sudoríparas. Y hay algunos pacientes que presentan obstrucción en los conductos deferentes, lo que puede provocar azoospermia, ¿no? Que por eso estos pacientes pueden tener menos fertilidad que todos los niños sanos, e incluso las mujeres, pero es mucho más frecuente en los hombres y en los hombres se produce la azoospermia. Muy bien, entonces, si ya sabemos que va a estar afectado esta proteína transmembrana
que el moco se va a presentar más espeso, más viscoso, tanto en el epitelio respiratorio como en los otros sistemas que habíamos mencionado, y por ende va a provocar todas estas alteraciones clínicas. ¿Cómo entonces nosotros hacemos el diagnóstico? De inicio hay un cribado neonatal. Todos los recién nacidos realizan un tamizaje neonatal. Desde que nacen a todos les pinchan el piecito y hacen un tamizaje neonatal en donde se mide el tripsinógeno. Pero realmente este cribado neonatal, en el libro te dice que en Estados Unidos sí está de plano a todos los pacientes se tienen que realizar el cribado neonatal. En Bolivia también existe este tamizaje neonatal que se hace a todos los recién nacidos. Entonces, este tamizaje hace de que se mide el tripsinógeno y este tripsinógeno si está alterado, entonces hay un indicio de que puede presentar fibrosis quística. ¿Qué es lo siguiente? Nosotros tenemos que dirigirnos a los criterios diagnósticos de la fibrosis quística. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? La presencia de datos clínicos típicos, como ya habíamos mencionado, ya sea respiratorios, gastrointestinales o geniturinarios, o un antecedente de fibrosis quística en un hermano, o la positividad de la prueba de cribado neonatal, que es lo que se hace a todos los neonatos, cualquiera de estos tres, más datos de laboratorio de disfunción del regulador transmembrana de la fibrosis quística, que es el CFTR, y como nosotros sabemos que este va a estar disfuncional, entonces tenemos que tener pruebas en sudor. Las pruebas de sudor tienen que ser elevadas y tienen que ser obtenidas en días distintos. Identificación de dos mutaciones del gen de la fibrosis quística, eso es con estudios de ADN, de secuenciación genética, y una medición anormal en la diferencia del potencial nasal. Entonces, estos son los criterios diagnósticos de la fibrosis quística. Cualquiera de estos tres que están arriba y más un dato de factores de disfunción de esta proteína. Es cualquiera de los tres de abajo. La prueba del sudor en realidad es una prueba cuantitativa que te viene en 1000 equivalentes litro. Se hace una medición y ahorita les voy a explicar cómo se hace, pero si es que está el cloro arriba de 60.000 equivalentes, es una prueba positiva y con eso nosotros ya podemos decir, miren, ahí hay un dato positivo para fibrosis quística, más cualquiera de los tres de arriba. La identificación de dos mutaciones del CFTR, que eso se hace también con pruebas de ADN, y una de las características va a ser el retraso de crecimiento, la tos crónica, que son datos clínicos típicos de esta enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos un niño con alteración de las pruebas realizadas en el cribado neonatal, que nosotros hacemos un tamizaje neonatal, entonces tenemos que dirigirnos a hacernos otras pruebas, aunque no presenten datos clínicos, pero la prueba simplemente del cribado neonatal positiva nos obliga a realizar estos tres tipos de pruebas, ¿no? Incluso antes de que presenten los síntomas. Perdón. Entonces, ¿cómo se hace una prueba del sudor? Las indicaciones del test del sudor en Chile, pues utilizan todo esto, que también es utilizado de manera mundial. Por ejemplo, síntomas respiratorios recurrentes, diarreas crónicas, malabsorción, etcétera. Retraso del desarrollo pondoestatural, edema, hiponatremia y neumonía. Hace tan solo una sospecha para una fibrosis quística. Entonces, y si además un cribado neonatal, un tamizaje neonatal te sale positivo, tenemos que proceder a hacerle las pruebas del sudor o estudios genéticos, etcétera. Entonces, ¿cómo se hacen las pruebas del sudor? La prueba del sudor se hace porque se introduce un medicamento. Este medicamento se llama pilocarpina. Este medicamento se introduce en el brazo. Generalmente este medicamento lo que hace es estimular las glándulas sudoríparas. Se utiliza más que todo en pacientes oncológicos, pacientes con dificultad para secreción, de otras patologías. Pero en esta enfermedad, o en la prueba del sudor más que todo, se introduce la pilocarpina en el antebrazo. Esto hace que estimule las glándulas sudoríparas y ahí medimos la producción del cloro. Entonces, si produce más de 60.000 equivalentes litro o 60 milimoles de litro, ya es un diagnóstico de una fibrosis quística. Si es menos de 30 milimoles y menos de 1.000 equivalentes litro, es muy poco probable que se trate de una fibrosis quística. Y existe un lapso del 30 a 60, que puede ser un lapso indeterminado,
de resultado. Entonces ahí a veces se repiten las pruebas o se hace otras pruebas genéticas y podemos vigilar que no se trate de otro diagnóstico diferencial. Pero si está arriba de 60 y si además tu tamizaje neonatal te ha salido positivo y esto te sale positivo, ya podemos hablar de una fibrosis quística. ¿Cómo se hace? ¿A quiénes se hace? Podemos hacerlos en neonatos, ¿no? Te sale el resultado, un tamizaje neonatal positivo, hay que hacer la prueba del sudor, pero tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones. Dentro de esos está que el neonato tiene que tener más de 36 semanas, ya sea gestacionales o gestacionales corregidas, es decir, que sea a término, por lo menos que nazca después de las 36 semanas gestacionales. Si es pretérmino, tiene que cumplir una edad corregida de 36 semanas, por lo menos hacia arriba, para hacerle la prueba del sudor. Tiene que pesar más de 2 kilos y por lo menos se tiene que realizar arriba de los 10 días de edad. Estas son algunas de las recomendaciones para hacer la prueba del sudor. ¿Cuándo nos puede salir positivo, o digo, falsos positivos o falsos negativos? En todas estas enfermedades, ¿no? Que también tenemos que tomar en cuenta, más que todo cuando el resultado también se puede dar en una, em, en un rango que está indeterminado que decíamos de 30 a 60. Arriba de 60 fibrosis quística. Debajo de 30, muy poco probable. Y de 30 a 60 es indeterminado, pero tendríamos que considerar distintas situaciones. Y en este caso podemos considerar los falsos positivos y falsos negativos, todas estas enfermedades que tenemos aquí escritas. Otras pruebas diagnósticas fuera de las pruebas del sudor están los estudios de ADN. Los estudios de ADN prácticamente te van a decir o te van a analizar las mutaciones del gen del regulador transmembrana de la fibrosis quística. Lo voy a ir repitiendo así porque este es el que se altera. Además, podemos hacer algunos estudios que, bueno, no sé si en Bolivia, pero el libro lo menciona, que es un diferencial del potencial de epitelio nasal, ¿no? También podemos realizar no solo para el epitelio respiratorio, los estudios genéticos, sino como sabemos que afecta al páncreas, la función pancreática se puede ver alterada y podemos realizar una cuantificación de la actividad de las tasa 1 en heces, esto se realiza en heces, o incluso en los pacientes que tengamos la sospecha de que estén con síntomas de diabetes, la tolerancia oral al glucosa, ¿no? Que puede estar alterado. Por otro lado, los pacientes con fibrosis quística, como tanto se va a afectar el epitelio respiratorio, una radiografía de los pulmones nos puede mostrar muchas características, como vemos aquí en la derecha. Va a haber un engrosamiento peribronquial inespecífico y si se dan cuenta, engrosamiento peribronquial inespecífico. Y esto puede estar dado, pues, porque hay la presencia ahí de los mocos viscosos que no pueden salir y pueden inflamar la parte peribronquial. Obstrucción de tapones de mocos, lo mismo, ¿no? Hiperinsuflación. ¿Por qué? Porque no hay el aire que ingresa no puede salir fácilmente porque hay una obstrucción ahí. Entonces puede existir una hiperinsuflación. Hiperinsuflación nos hablamos a costillas horizontalizadas, mayor expansión del campo pulmonar, eh, espacios intercostales mayores a una radiografía normal, ¿no? Entre otros hallazgos también podemos encontrar imágenes tipo quistes, bronquiectasias, atelectasias, que es muy común en esta enfermedad. Fuera de una radiografía o incluso una tomografía, hablamos también de las pruebas de función respiratoria, las espirometrías, el DLCO2, que son pruebas de función respiratoria en donde se va a ver afectado más que todo la fracción de ventilación-perfusión, ¿no? Entonces el FEVI, uno va a estar afectado porque obviamente los pacientes no pueden sacar el aire, más que todo la función respiratoria no es una función normal, precisamente por toda la patología que mencionábamos. Bueno, ahora, ahora sabemos de que aparte del estudio de ADN y de todas estas pruebas que habíamos mencionado, sabemos de que van a ir a bacterias a alojarse en esos mocos que están tan espesos. Y entre estas bacterias, las más comunes, nuevamente repetimos, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa. Si bien el libro te menciona
Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus. La Pseudomonas aeruginosa es la que se encuentra en la mayor parte de la literatura en pacientes con fibrosis quística y es la principal causadora de infecciones persistentes en estos pacientes. Entre otras bacterias tenemos ahí también las más molestosas, las más latosas, que es el complejo Burkholderia cepacia y otras bacterias como las bacterias no tuberculosas, que es el Mycobacterium avium, Mycobacterium abscessum, e incluso estos pacientes también pueden estar infectados por hongos. El Aspergillus fumigatus, que puede provocar una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Esto en cuanto a los estudios microbiológicos de esputo, en donde se presentan a distintas edades. Aquí abajo en la imagen nosotros podemos ver la Pseudomonas aeruginosa, si bien en menores no es tan frecuente, a partir de los 6 años y empieza a elevarse la frecuencia de presentación. El estafilococo aureus pues puede presentarse desde el nacimiento incluso con una presentación muy relevante, ¿no? Son las 3 bacterias un poquito las más frecuentes en esta patología. Y obviamente a los pacientes cuando nacen, ya habíamos mencionado que el tamizaje neonatal es obligatorio, ahí dice en Estados Unidos, pero también en Bolivia es obligatorio. Se trata del estudio del tripsinógeno inmunoreactivo que si nos saliera positivo, pues nos obliga a realizar el estudio de ADN. La sensibilidad es del 95% y una vez que lo tengamos positivo, tenemos que realizar una prueba confirmatoria con la prueba del sudor. Prácticamente el diagnóstico se va a dar así, ¿no? La fibrosis quística cuando afecta a la parte pulmonar, una vez de que ya confirmemos el diagnóstico, tenemos que hacer el seguimiento cada 3 meses, o por lo menos que tengamos la sospecha diagnóstica, el paciente tiene que estar en seguimiento estricto. Y en cada seguimiento nosotros tenemos que hacer tanto la anamnesis, una historia clínica bien detallada de cómo es la tos, cómo se presenta, si bota mocos, si expectora, la exploración física en donde nosotros podemos auscultar distintas alteraciones correspondientes a la fibrosis quística, o en caso de que encontremos estudios de esputo, de exudado faríngeo, que son positivos para la secreción mucosa o la presencia de las bacterias ya mencionadas, y a la vez de encontrar estas bacterias, hacer el cultivo y el antibiograma para decidir un poquito mejor la terapéutica, ¿no? Los síntomas y signos que están asociados a la agudización de la infección en pacientes con fibrosis quística son los que se mencionan aquí en el cuadro de la derecha, tanto síntomas como signos. Una radiografía o una tomografía, la radiografía te puede mostrar distintas características, por ejemplo, de atrapamiento aéreo, atelectasias, como también la tomografía nos muestra bronquiectasias, infiltrado intersticial, bronquiolectasias, datos que nos pueden aparentar como eh, imágenes multiquísticas, pero que en realidad bronquiectasias o pueden ser secundarias a esta enfermedad. Acá también vemos otra tomografía donde vemos imágenes quísticas o bronquiectasias, imágenes con presencia de moco, ¿no? de ocupamiento en el espacio alveolar. Y a la derecha vemos también una tomografía con afección de ambos campos pulmonares, pero como habíamos mencionado, la parte superior es la que se puede ver afectada. Dentro de las complicaciones, todas estas, que si bien hay un poquito de controversia en cuanto a complicaciones o la presentación real de la fibrosis quística, pero el libro lo menciona como complicaciones, ¿no? Todo lo que se menciona a la izquierda. Y a la derecha, los síntomas y signos que están asociados a una exacerbación de la infección pulmonar, que también ya la habíamos mencionado. En la parte gastrointestinal, todos estos síntomas y los signos que pueden presentarse desde el indio meconial que habíamos hablado, peritonitis por meconio, el SOID, que es el síndrome de obstrucción intestinal distal, prolapso rectal, invaginación, un montón de síntomas y signos que pueden presentarse como afección gastrointestinal en la fibrosis quística y en otros sistemas infertilidad. Que habíamos dicho, la obstrucción de moco en los conductos deferentes puede provocar infertilidad. Edema, hiponatremia, la hiponatremia y la hipoproteinemia,
la deshidratación prácticamente por la mala conducción del agua en el espacio intraextracelular, osteoartropatía hipertrófica, que pueden simular artritis, acropaquias, que ya más bien es un signo un poquito más crónico de una afección pulmonar también crónica, amiloidosis, diabetes, etcétera. Entonces, como ya sabemos todas estas afecciones que la fibrosis quística, ¿cuál va a ser el tratamiento? Primero, sabemos que es una enfermedad genética, es autosómico recesivo, ¿no? Es que sí o sí, el papá y la mamá han tenido son portadores de esta enfermedad y lo han transferido al hijo y el hijo han presentado la enfermedad. Entonces, la educación es importantísima en todas las patologías y esta patología o las patologías genéticas es muy importante. Entonces, la educación a los padres, explicarles que se trata de una enfermedad genética, que obviamente no hay una cura reportada que pueda modificar la parte genética, que pueda mejorar el estado o pueda sanar al paciente, es difícil y eso es lo que hay que hacer, entender a los papás. Al tratarse de una enfermedad que va a afectar a múltiples sistemas, un manejo multidisciplinario, íntegro multidisciplinario es importante. ¿Por qué? Porque va a afectar la parte pulmonar, la parte gastrointestinal, la parte renal, geniturinaria, etcétera. Entonces, el manejo multidisciplinario coordinado es muy importante. La fisioterapia respiratoria nos ayuda mucho. Incluso hay chalecos que los pacientes con fibrosis quística utilizan para poder hacer fisioterapias con radiofrecuencias, para que puedan expulsar los mocos que son difíciles y muy viscosos. Entonces, la fisioterapia respiratoria es uno de los pilares del tratamiento de esta enfermedad. La hidratación oral durante la infancia también, incluso cuando son más grandes, los medicamentos inhalados, la limpieza de las vías respiratorias, ya que puede provocar también infecciones como sinusitis recurrente, sinusitis crónica. Los antibióticos, ya sea por vía oral y generalmente son intravenosos, son parte del tratamiento. Como sabemos que se trata de la viscosidad del moco en el epitelio pulmonar, necesitamos a veces alguien que nos ayude a cruzar ese moco, por lo menos que lo vuelva menos espeso y eso lo logramos con negociaciones con solución hipertónica, y ese al 3%, al 7% incluso, o algunos medicamentos. Los broncodilatadores también nos ayudan un poquito junto con las nebulizaciones para poder mantener ese epitelio un poquito más limpio de lo que provoca esta enfermedad. Entonces, mantener el estado funcional pulmonar del paciente con fibrosis quística es muy importante y la eliminación de las secreciones y también el control de la infección con los antibióticos. Muchas veces utilizamos los antibióticos de manera un poco más crónica. A estos pacientes se les puede dar incluso la citromicina, que no solo funciona como antibiótico, sino también como la citromicina tiene una función antiinflamatoria e inmunomoduladora en los pacientes con afección respiratoria y en los pacientes con fibrosis quística, la citromicina sí se le puede dar de manera crónica como un tratamiento más que todo inmunomodulador. Perdón. Dentro del tratamiento tenemos, como sabemos que cuáles son los microorganismos que participan en la fibrosis quística, ¿no? El Staphylococcus aureus, el influenza, Pseudomonas aeruginosa, complejo burcardellus cepacia. Entonces, el tratamiento con los fármacos sí tiene que ser, o por lo menos de manera empírica, la dicloxacilina, la ciprofloxacina, amoxicilina, amoxiclavulánico, ahí están las dosis puestas y el número de dosis en 24 horas. La citromicina, como mencionábamos, tiene un papel fundamental tanto en el tratamiento como en la profilaxis de esta enfermedad. En caso de que los pacientes pues, no respondan a la terapia antimicrobiana vía oral, sí se les puede dar la terapia intravenosa y que también va a cubrir estos microorganismos. En la parte de antibióticos en aerosoles tenemos a la tobramicina y el estreno. Ahora, no solo la parte infecciosa va a estar cubierta, sino también existen unos medicamentos que se llaman moduladores del regulador transmembrana de la fibrosis quística, que están siendo producidos no en nuestro país, pero en países externos, que es el Ivacaflor, Lumacaflor, que puede ser combinado o puede ser solo
que nos ayuda a regular un poquito este transportador y al regular pues va a provocar menos manifestaciones clínicas y va a ser un poquito más fácil de tratar a estos pacientes. Entre otros tratamientos, tenemos el tratamiento de las complicaciones, porque tienen estos pacientes tanta alteración en los epitelios ya mencionados que pueden provocar, por ejemplo, en el epitelio respiratorio provoca hemoptisis. La hemoptisis, si bien puede ser una hemoptisis pequeña que es menos de 20 mililitros o una hemoptisis masiva de 250 mililitros hacia arriba. Si es pequeña, tranquilamente se puede bloquear con vigilancia, broncodilatadores, vigilar los signos vitales. Pero si es masiva, incluso va a requerir transfusiones o ya monitorización en hospitalaria. La aspergillosis broncopulmonar alérgica que habíamos mencionado, ya bajo la complicación de la infección micótica, se provoca más que todo en el 5 a 10% de los casos y puede estar presente con síntomas respiratorios. Generalmente en estos pacientes la inmunoglobulina E va a estar elevada, más de 1000, arriba de 1000, y en el cultivo se va a evidenciar el aspergillus fumigatus. Los antimicóticos orales están prescritos y hay un anticuerpo monoclonal que se llama omalizumab, que en caso de que estos pacientes no respondan, en los casos refractarios puede ser administrado. Y es que tuvieran osteoartrosis hipertrófica, los AINES como paracetamol, ibuprofeno, también están indicados porque se trata de dolores articulares, ¿no? Artralgias. En caso de que los pacientes presenten pancreatitis, y esto es importante, y el tratamiento, más que complicación que habíamos dicho que es controversial, el páncreas puede estar afectado, entonces no hay secreción de las enzimas pancreáticas como lipasa, proteasa, y por ende, como no hay secreción, se puede dar estas enzimas como tratamiento, ¿no? Que existe como tratamiento para que puedan suplir la falta de estas enzimas en estos pacientes. Y por ende, como estos pacientes no secretan la enzima, no pueden absorber, una dieta hipercalórica está recomendada y suplementos nutricionales. Dentro del tratamiento también es muy importante que estos pacientes reciban vitaminas liposolubles por toda la alteración fisiopatológica que produce. También la dieta rica en fibra porque el intestino, el epitelio de intestino también va a estar dañado. Insulina en caso de los pacientes que tengan diabetes, el ácido uso de toxicólico en los pacientes que tengan obstrucciones biliares que provoquen ictericia. Hasta ahí. Y bueno, ahora vamos a repasar. Entonces, ¿recuerdan el caso clínico que habíamos mencionado de este niño de 5 años? Que habíamos mencionado todas estas características, pues sí, se sospechó de una fibrosis quística, le hacen los exámenes de laboratorios, principalmente la prueba del sudor, y el resultado fue positivo con niveles de cloro elevados, en 72 mil equivalentes litro. Y habíamos dicho que arriba de 60, perdón, arriba de 60 es positivo. Se le hizo un cultivo de esputo donde se vio la presencia de Pseudomonas aeruginosa y en los estudios de imagen, una ecografía abdominal donde el páncreas no estaba visualizado correctamente, pero sí había imágenes sugestivas de fibrosis pancreática. La radiografía de tórax mostraba hiperinsuflación pulmonar, consolidaciones y áreas de telestasia, característico de fibrosis quística. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable para este paciente pediátrico con tos crónica, malnutrición, nutrición, infecciones respiratorias recurrentes y también una prueba de sudor positivo? Vayan respondiendo, por favor. Muy bien. Todos responden sí, prácticamente, ¿no? Este paciente muchas características de fibrosis quística. Abajo les dejo la justificación, que es muy, muy probable en este paciente por la presentación clínica. La prueba del sudor en estos pacientes, en este paciente es positiva. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente que explica este hallazgo? Vayan respondiendo, por favor. Ah, muy bien, todos respondieron la parte A, que sí, como existe la mutación del gen
afecta, hay una incapacidad de reabsorber el cloro en las glándulas sudoríparas, entonces está bien. ¿Cuál es la principal complicación respiratoria en pacientes con fibrosis quística? La principal. Sí, sí, muy bien, la mayoría C, algunos A, pero sí, la insuficiencia respiratoria crónica es la principal complicación, ¿no? Y ahí bajo la justificación de la respuesta, debido a la progresiva destrucción pulmonar. ¿Cuál es el hallazgo típico de la radiografía de tórax en un paciente con fibrosis quística? Que lo hemos mencionado muchas veces. Gracias. Muy bien, la mayoría responde, es la hiperinsuflación pulmonar con consolidaciones, ¿no? Abajo ahí. Y áreas de telestasia también. ¿Cuál de las siguientes bacterias es un patógeno comúnmente aislado en los cultivos de esputo en fibrosis quística? A ver, bueno, aquí un poquito diferimos en respuestas, pero en realidad la Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Sí, el Staphylococcus aureus participa mucho, el Haemophilus influenza también, pero la Pseudomonas es uno de los lugares donde ella quiere estar. Quiere estar, es un medio muy viscoso, no hay oxígeno, entonces es una de las principales bacterias que afectan en las infecciones recurrentes en estos pacientes. ¿Qué órgano es comúnmente afectado, además de los pulmones? Exacto. Todos han respondido, el páncreas, ¿no? Todos pueden estar afectados, pero los pulmones y el páncreas son los principales. Después las vías biliares, intestinos y después los otros sistemas o los otros órganos. El tratamiento farmacológico en la fibrosis quística incluye el uso de... Respondan. Muy bien. Todos responden B. Exacto. Especialmente en las infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa, que ya habíamos mencionado. Muy bien. El manejo nutricional en un paciente con fibrosis quística incluye, respondan, exacto, muy bien. Todo lo demás, la suplementación de vitaminas liposolubles, que he mencionado, todos los pacientes deberían recibir vitaminas liposolubles. ¿Cuál es el tratamiento de elección en caso de insuficiencia pancreática en un niño quística? B, 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 B. Muy bien. Uso de enzimas pancreáticas. Eso es, hay que suplementarles a estos pacientes que tienen fibrosis quística porque realmente no hay secreción de enzimas pancreáticas porque hay obstrucción a nivel del epitelio pancreático. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es una causa importante de muerte en pacientes con fibrosis quística? Sí. Sí, es la principal causa, ¿no? Todo puede ser, pero la principal es insuficiencia respiratoria precisamente por el daño pulmonar crónico que produce esta enfermedad. ¿Cuál es la prueba confirmatoria sugerida en el caso de que el tamiz neonatal sea normal para fibrosis quística y que no es válida después de 3 meses? ¿Es? D. Muy bien. Muy bien. La prueba confirmatoria es el análisis de ADN, ¿no? Y ya lo habíamos visto en la presentación y les pongo la diapositiva donde les expliqué la respuesta. El análisis de ADN, las mutaciones de la fibrosis quística y también los electrolitos en sudor, las pruebas en sudor, en donde nos tiene que dar elevación del cloro. Excepto uno, son características de la patogenia de la fibrosis quística. ¿Cuál? Excepto uno, ¿cuál? Muy bien, todos responden de sí, nada que ver la deficiencia de biotinidasa.
¿Se acuerdan la diapositiva que les puse? Todas estas son las características en la patogenia de la fibrosis quística y realmente están descritas aquí, excepto esto que no tiene nada que ver con la fibrosis quística. Es un tema muy amplio, muy complejo, pero de todas formas espero que les haya quedado muy claro. Agradezco su atención y bueno, con esto terminamos la presentación de este tema. Igual vamos a continuar el lunes con el tema de asma, que también va a entrar mucho en su examen. Pero repasen este tema y si tienen alguna duda, pues me preguntan y gracias por las recomendaciones. Ah, sí, ando resfriada, pero ya me voy a recuperar pronto. Espero les haya quedado claro. Muchas gracias por su participación y nos vemos en el siguiente. Que tengan buena noche.